Necesitamos Radio Caput. Gracias. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Un ámbito de reflexión sobre los derechos humanos para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Mucho más que una consigna. Un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre. Un programa de Ana María Cariaga. Los miércoles a las 18 en Caput. Buenas tardes, ¿cómo están? Otra vez aquí en Caput, en el ciclo 2023 de Ahora y Siempre, para seguir construyendo juntos y juntas este espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Es un gusto para nosotros, para nosotras, reencontrarnos con ustedes nuevamente en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput. Soy Ana María Cariaga y estamos aquí con Oscar Estellés. Buenas tardes a todas, todos, todes. Y Anita Fernández. Hola Ana, hola Oscar, hola Martín, hola a todas, todos y todes. Martínez Loza, nuestro operador de cabecera. Y bueno, arrancamos con nuestras vías de comunicación. Para contactarse con Ahora y Siempre pueden hacerlo por WhatsApp al más 54911 6516 4446 o por Twitter Ahora y Siempre OK y por Facebook Ahora y Siempre. Y para recibir Info Siberia, el primer y mejor noticiero por WhatsApp, solamente tenés que mandar un mensajito, puede ser Ahora y Siempre, al más 54 911 3616 0088. Agendás el número entre tus contactos y ya está, cada mañana tempranito el resumen de noticias en tu celular. Y bueno, justamente estamos ahí en unas semanas muy importantes para, podemos decir, el futuro de nuestra patria, y no exageramos, me parece. Respecto de estos hechos que no nos dan tregua al vértigo, podemos decir, de los hechos que se suceden a diario, que van modificando permanentemente la realidad o las expectativas, no sé si la realidad, pero las expectativas. Y en este sentido, bueno, se conoció, hoy vamos a tener varias cuestiones, vamos a hablar de la lucha por los derechos humanos, como siempre, que si algo nos interpela de la realidad cotidiana y de las urgencias políticas, precisamente es una lucha estratégica que supieron dar las madres, los organismos, el movimiento de derechos humanos en momentos aciagos, terriblemente duros para la historia de nuestro país, y sin embargo tuvieron la capacidad de reponerse y de dar respuesta. Vamos a tener un invitado especial, esperemos que llegue, vamos a ver si así sucede. También queríamos hablar de los juicios, hemos tenido unas sentencias y unos juicios muy importantes que justamente frente a este avance de la ultraderecha, de los discursos de odio, que todavía se sigan sosteniendo sentencias y avances inéditos en materia de justicia en el marco de esta tríada memoria, verdad y justicia, donde la justicia, como decimos siempre, tuvo el estatuto de lo no negociable, es fundamental precisamente frente a esa otra justicia en relación al partido o poder judicial, podemos decir a esa injusticia que precisamente es la que a través de la cual se están llevando estas renovadas estrategias de dominación, que son los modos en que el poder impide a los movimientos, organismos, organizaciones y líderes populares que puedan acceder a la construcción, a una construcción política en nuestro país
que pueda llevar bienestar a nuestro pueblo. ¿Qué pasó hoy, Oscar? No, está visto que no hay una estructura única en cuanto a lo que podemos... Siempre hablamos de la justicia cuando en realidad tendríamos que hablar más precisamente del Poder Judicial, es decir, que está encarnado por hombres y mujeres que responden a una serie de intereses. Es decir, como caracterizó en su ya famosa carta ayer la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hay un verdadero grupo de tareas de representantes y miembros del Partido Judicial que operan para garantizar la proscripción de las fuerzas políticas que le pueden ofrecer resistencia a quienes están interesados en restablecer un proyecto de la derecha, restablecer un proyecto que es el proyecto del poder hegemónico, del poder concentrado. Ese poder concentrado, ese poder hegemónico, frente a la posibilidad, supongamos que en el mejor de los escenarios para nosotros, para nosotras, que no es el que se analiza en este momento más allá del entusiasmo, ¿no?, de la gente o de los sectores o de algunos sectores los más entusiastas y optimistas precisamente. Supongamos ese escenario ideal, un gobierno elegido por el pueblo que represente sus intereses, ¿puede mover la aguja en el plano internacional en relación a torcer la hegemonía del poder a nivel regional? Bueno, Estados Unidos, digo claramente. Evidentemente no va a ser sencillo, no va a ser fácil, tiene que haber una decisión política de que la gente pueda estar en un estado de movilización tal que permita concentrar una fracción de poder como para poder efectuar una resistencia a los poderes fácticos, es decir, para plantarse frente al Fondo Monetario Internacional y renegociar las condiciones de pago o no pago de la deuda, tiene que haber una fuerza política que esté respaldada en una movilización popular, porque si no es muy difícil. Digamos. O sea, una relación dialéctica entre quien represente los intereses del pueblo y el pueblo que se vea representado y sostenga la defensa de sus intereses a nivel de la movilización popular. En mi modesta opinión, siempre ha sido así y así tiene que ser, de lo contrario es muy difícil. Bueno, a eso nos referíamos, ¿no?, a la historia de la lucha de los pueblos, y desde esa perspectiva nosotros tenemos una experiencia sumamente enriquecedora, inédita en el mundo, creo, respecto de al menos la modalidad que adoptó en plena dictadura frente a el secuestro, desaparición y asesinato de una joven generación comprometida con la realidad de su tiempo. Tuvimos el ejemplo de algo que fue del orden de la invención, una lucha de las madres de Plaza de Mayo que salieron a buscar a sus hijas e hijos desaparecidos y que enfrentaron desde un lugar muy particular, desde algo que ellas nombran como una soledad, al poder más terrible, más horroroso que coartó la vida de esa generación y la vida de sus hijos. Y precisamente para hablar de eso, para hablar de esa reivindicación de las luchas de las madres frente a esta, bueno, en relación a lo que hablábamos recién, Oscar, frente a esta degradación social, tenemos un invitado muy querido, Jason McNamara, que es un joven periodista y cineasta que precisamente hace varios años que tuvo una apuesta muy amorosa, que es hacer una película sobre Norita, podemos decir Norita, la película, y que hoy lo invitamos porque si bien no se estrenó, está de a poquito así como mostrándose en algunos sectores y queremos, Jason, primero darte la bienvenida, agradecerte que estés acá hoy con nosotros y bueno, que nos cuentes un poco cuándo va a ser esa película para que la gente la pueda ver. Yo también me sumo al saludo y sabemos que Jason además es un amigo de la casa. Absolutamente. Bueno, primero qué placer venir a la radio, que además me encanta la radio y me encanta pasar tiempo con ustedes tres, así que fue una invitación así que me cerraba por todos lados. Y
Sí, y quiero contar una anécdota que va un poco en línea a lo que vos decís, Ana, de la historia de la película y del futuro lanzamiento, que es que Norita, durante varios años, porque es un proyecto que lleva ya mucho tiempo, me decía que ella quería ver la película antes de morir. Y yo le decía como contestación que yo no iba a terminar la película porque si se trataba de su vida o su muerte, no la lanzaba y así vivía para siempre. Y sigo fiel a ese plan. Y Norita parece que renace cada año que demora el lanzamiento de la película, renace más fuerte, más comprometida. Así que, no sé, tengo como un elixir acá, me parece. Bueno, pero encontraste una manera muy interesante de sostener ese deseo, ¿no? Sin satisfacerlo, pero de algún modo ella puede encontrarse con eso y en la medida en que nunca se termine, efectivamente, vos vas a seguir trabajando, además, que es lo que más te gusta. Sí, sí. No, y bueno, hablando en serio, la vamos a lanzar porque no solo soy yo en el equipo, sino que tengo un equipo hermoso de co-creadores. Francisco Villa, que es director de fotografía y productor, y Andrea Caronato Tortonese, que es animadora de la película. La película tiene animación y también es mi codirectora. Así que somos, y varias personas más también. Y bueno, estamos como en eso, ¿no? Organizando la difusión porque es muy intensa. Una película se da de golpe en pocas salas y requiere de mucha organización, así que yo creo que pasado el invierno, pasado el frío, como para también hacer algunas actividades al aire libre en las plazas y también en coordinación con un sponsor nuestro que es la Fundación Rosa Luxemburgo y la Casa de Espacio y Debate de la Cultura en Claypole, vamos a intentar hacer proyecciones de la película en el conurbano y en los barrios más alejados de Cava, en relación al centro, y en el interior también, como un lanzamiento popular, como sería el deseo y también la naturaleza de la militancia de Nora, respetar eso con la peli. Me haces acordar, perdón, que en una época dominada por los proyectos Netflix, por llamarlo de alguna manera, en donde está surgiendo hasta una historieta emblemática para la historia y la Argentina, que es El Eternauta, que se va a convertir en el proyecto tanque de la N mayúscula. Las características de este proyecto de lanzamiento que estás contando vos es la antítesis, o sea, nada de abonados que pagan tarifas astronómicas y lanzamientos mediáticos, sino un lanzamiento verdaderamente popular como es la trayectoria, la vida y la historia de nuestra querida Norita. Exacto, sí. Pensaba que vos tenés un antecedente muy particular, ¿no? Supongo que de ahí a la película de Nora, que tiene que ver con la película sobre la historia y la vida de Robert Cox, que te implicó encontrarte también con la historia de las madres, ¿no? Es decir, respecto de un diario que en la época de la dictadura, el Buenos Aires Herald, era uno de los pocos, si no el único, que publicaba alguna de las noticias vinculadas a las desapariciones, que los medios se llamaban a prohibir, digamos, no publicaban nada, había un lenguaje muy particular respecto de cómo hablar de las desapariciones, los secuestros y los asesinatos durante esa época. Y bueno, contanos un poco cómo surge inicialmente la idea de hacer la película sobre la historia de vida de Robert Cox y este recorrido de las madres hasta llegar a Nora. Cuando dijiste antecedente, yo pensé que ibas a decir antecedente penal, porque acabo de llenar viste los antecedentes penales que a veces te lo piden, y aprovecho para decir que yo soy descendiente de un convicto irlandés, que sería como el equivalente de un gaucho argentino. Ah, mira. Entonces, o sea que tenés antecedentes claro, penales, sí. no inscriptos. Ahora entendemos un poco esa rebeldía que lo llevó a estas películas. Claro, robó un burro, pero bueno, es para otra charla. Entonces capaz que es un héroe. Acá si hubiera alguien que robara burros, capaz digamos, para quienes no lo conocen tanto, el joven Jason McNamara es
australiano, oriundo de Perth. Es el lejano oeste australiano, si mal no me equivoco, ¿no? ¿Verdad? Sí, y agrego otro dato de color antes de contestar la pregunta de Ana, que hoy me enteré de que Mariana Enríquez, la autora argentina, está casada con un australiano de Perth, que ¡Qué casualidad! tiene otro dato muy interesante. Ella lo entrevistó una vez, él hacía una bicicleteada por todas las Américas denunciando la deuda externa. Así que es para conocerlo, Es invitarlo otra al película. programa. Eso sí. es otra película. Sí. Tiene unas cuantas pendientes. Sí. Contanos un poco de esta, Bueno. de cómo llegaste. Yo trabajaba en el Buenos Aires Herald como redactor en el 2013 y 2014 y me encontré con la historia muy de... A la distancia me doy cuenta del nivel de ignorancia que tenemos los extranjeros en general sobre la dictadura argentina. Muchos te pueden nombrar Pinochet, pero de la historia de Argentina muy poco nos han enseñado y me doy cuenta a la distancia pensando del asombro que yo sentí al encontrarme con la historia del diario del Buenos Aires Herald, que además me pareció épica y me sorprendió mucho que no había habido nunca un documental sobre eso. Y me pasó algo muy interesante cuando lo hacía, es que me daba cuenta de que tenía como varias capas de asombro, porque yo no sabía que las madres seguían dando la ronda. De hecho, la primera vez que subí en el subte de Plaza de Mayo y las vi de casualidad un jueves a la tarde, le escribí al director del diario diciendo, están las madres en la plaza, como pensando que era algo especial. Una noticia. Una noticia. ¿Querés que me acerque a hablar? Nunca me contestó, por supuesto. Y así que yo me metí muy desde la ignorancia total y la película que hice sobre Cox y un poco lo trasladé a la película sobre Nora, refleja para mí subjetividad, sí, pero más que nada una experiencia muy emocional con la historia de la dictadura. Quizás los argentines al vivir con este legado y este pesar lo tiene más naturalizado. Yo cuando me encontré con la historia de la dictadura, cuando empecé a conocer las madres, me afectó enormemente en lo emocional, y las películas sobre Cox y también la película sobre Nora tienen esa carga emocional muy a flor de piel, y me doy cuenta de que hay mucha voluntad en Argentina de llorar también. Y me comprometo a facilitar eso. No, cuando te escuchaba pensaba un poco que estás describiendo algo del encuentro de la experiencia de Robert Cox con esa historia y con las madres, porque digamos, bueno, podemos compartir con los oyentes, con las oyentes un poco esa experiencia que fue una persona que en su momento hasta tuvo cierta simpatía con la dictadura, Claro. Pensaba que venía efectivamente bajo el discurso que la propia dictadura pregonaba a ordenar, a poner un poco de orden en la situación nacional del país, y se encontró con que debajo de esa historia subyacía un país sembrado de campos de concentración, de desaparición y de muerte. Esa fue un poco la experiencia que hizo él. Claro, sí. El mensajero lo que retrata en realidad es la transformación en el caso de Nora sería de una ama de casa que se convierte en la mujer más poderosa del país, es lo que últimamente digo. Además de ser la persona más inteligente del país, es la persona más poderosa del país. Pero en el caso de Cox era como un proceso de tener que soltar todos sus prejuicios y también su formación siendo el hijo de un militar, habiendo sido conscripto. Él estuvo en la guerra de Corea como marino. O sea, tenía toda una carga con la identidad militar que no le permitía distinguir. Al principio duró poco igual. Por ahí la película nuestra dramatiza ese proceso de darse cuenta de que los militares no eran los buenos sino los malos. Y él, aunque quizás sea difícil para un público argentino porque él es, además de liberal, un poco conservador, es inglés con todo lo que eso implica en este país. Yo creo que sin embargo él es un liberal tradicional y fue bastante fiel a su sistema de valores, que también, mal que nos pese, hay tendencias en el liberalismo que protegen y
están a favor de los derechos individuales, que sería lo más parecido a lo que acá se conoce como derechos humanos. Entonces, por ahí iba un poco la película de Cox, y también una cosa que me parecía muy hermosa, que fue la solidaridad que el diario tenía con las madres y las abuelas, no solo a la hora de publicar noticias sobre sus hijas o sus nietes, sino que también a la hora de recibirlas en la redacción, cerrar la puerta como una sesión casi de análisis, en un punto de charlar. De contención. De contención. Una compañera mía del Herald en su momento me dijo que el diario era un espacio de resistencia y también un espacio de contención. Y tenía esa doble función, y eso me conmovió muchísimo. Además, después uno se va dando cuenta del nivel de desprestigio, desdén, malicia, ignorancia, todo lo que las madres vivieron en relación a la prensa, pero todas las instituciones del país. Cuando lo pones en ese contexto mayor, el contexto en el cual ellas buscaban a sus hijos, te das cuenta del valor que tuvo el diario. Por eso efectivamente ese lugar de abrir puertas cuando a las madres se les cerraban todas las puertas. Estamos conversando con Jason McNamara, que es un periodista australiano, cineasta, que está haciendo una película, podemos decir una película, sobre Norita Cortiñas. Vamos a la tanda. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. En Caput. De San Juan. De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De Córdoba. Desde La Barría. Pasan cosas. Tengo casi tu edad y mis esperanzas cifradas en vos. Compadezco y entiendo la persecución que te hacen. Eso deja en claro tus valores y convicciones. Fuerza, Cristina 2023. No la conocimos a Evita, pero te conocimos a vos y sos nuestra jefa espiritual. Que Dios te bendiga y te devuelva todo lo que hiciste por el pueblo, por los trabajadores, por los pobres. Que Él te devuelva en gracia y en bendiciones para vos y tu familia. Radio. Caput. El pueblo te ama. Esas cosas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Y seguimos acá en Ahora y Siempre con Jason McNamara, que nos va a contar cómo hizo para seguirle el ritmo a Norita, porque hay que seguirle el ritmo a Norita. Sí, ¿Estás porque agotado? vos dijiste que hizo o que está haciendo la película de Norita. Pero en realidad hizo unas cuantas películas de Norita, y cuando hablaban de Netflix pensaba que podría ser unas cuantas series o una serie con primera temporada, segunda temporada, porque estuvo compartiendo cualquier cantidad de tiempo. Y claro, después el material de archivo que tenías te llevaba a la dificultad de decidir por dónde ir, ¿no? Contanos cómo ese proceso
¿Y cómo fue que finalmente decidiste ir por acá, por esta que parece ser la última porque ya la estás presentando? O no. En realidad, el camino de empezar la película con Nora es muy divertido a la distancia. Fue muy frustrante en ese momento. Yo digo que tuve que aplicar prácticas de un cortejo tradicional, porque... Por eso la enamoraste, pero después la dejaste en offside. Claro. Que después me va a retar si hablo demasiadas intimidades, pero yo me encontraba escribiéndole, como no podía encontrarla en ningún lado por más de 5 minutos, y de hecho cuando llegué el otro día a Argentina la llamé y no podíamos agendar un encuentro y me dijo de ir a encontrarla en un piquete, que me parecía muy romántico y muy como afín de lo que es Nora, ¿no? Venía al piquete, voy a estar en la cabecera de una marcha, por lo menos a darme un beso y después veremos, siempre después veremos. Así fue hacer la película. Dios proveerá, como decía. Dios proveerá, o quien sea, claro. Entonces me encontré que la forma más fácil de poder comunicar las ideas era escribirles cartas con planes o propuestas, etcétera. Pero y por impulso, porque el amor es impulso, le escribía cartas como tapas de esos planes de proyecto, cartas así de compartir por qué la quería, por qué la admiraba, y se convirtió como en una tradición nuestra. Después se sumaron botellas de vino, después salíamos de comer, todo muy enfocado también en el trabajo, hay que decir, somos personas serias. Y ella me llamaba, leía la carta y el plan en el tren, y en la mañana siguiente me llamaba para decirme qué es lo que le gustaba y qué es lo que no le gustaba. Y en determinado momento, después de años literal, de ir a la plaza todos los jueves, de mandar cartas en el tren, de comprar botellas de vino y salir a comer, le dije, Nora, tenemos que empezar a filmar algo. Y coincidió justo en el 2018, que fue un año muy particular, que ustedes recordarán, porque pasaron dos cosas muy, muy importantes. Uno fue la gran movilización de los feminismos a favor de la legalización del aborto. Pero por otro lado, fue el año donde más drama, creo que podríamos decir, se vivió con el caso de Santiago Maldonado, que creo que lo desaparecieron en agosto del 2017. Exactamente. Bueno, 2018 hubo una serie de movilizaciones y también una actividad cada vez más intensa por parte de su hermano Sergio, y nosotros la acompañábamos a Nora en esos dos contextos y en cada momento analizando cuál de las dos luchas nos convenía como para enmarcar su historia de lucha y de su historia de vida en la contemporaneidad. Y finalmente optamos en la película más por la lucha por el aborto porque nos parecía que era como luz y sombra, ¿no? Como que necesitábamos algo que demostraba el lado más amoroso de Nora, porque la parte de su búsqueda por Gustavo es obviamente muy seria, muy compleja, muy dramática, muy dolorosa. Entonces optamos por encontrar algo que contrastaba con eso y que hiciera que la película pudiera ofrecerle al, entre comillas, personaje de Nora una plataforma en el cual mostrar otras cualidades de ella, más por ahí pícaras, divertidas, desafiantes al poder de una manera muy creativa. Y así que bueno, eso es como un poco el resumen de la época de filmar la película. Y después, bueno, editando vino COVID, yo me volví a Australia, mucho movimiento que imposibilitó que lo hiciéramos, que le diéramos el tiempo que hacía falta, y se fue postergando. Pero bueno, y después fueron surgiendo otras cosas, ¿no? Como hicimos una entrevista con Nora después del primer año de la pandemia, porque ella lo pidió y porque nosotros teníamos algunas cosas que queríamos abarcar que nos faltaban. Y encontramos una Nora que había estado
en su casa durante un año reflexionando sobre un montón de cosas nuevas y con una voluntad de compartirlas en la cámara. Entonces fue como, bueno, esto de repente es otra película y medio que empezamos de cero en un punto. A mí me gusta esto que contás, Jason, de esta Nora, ¿no? Que hay una pandemia y renace, así como renació Nora cuando al revés tuvo que salir a la calle, ¿no? Ella estaba dentro de su casa, ama de casa, ocupada de su familia, le secuestran al hijo y sale a la calle. En otro momento histórico hay que cuidarse y ella se encierra en la casa. Y sin embargo, siempre se ve como una faceta de Nora que hace algo con eso. Y nos contabas recién que te inclinaste, digamos, por esta manifestación de la ola feminista, la ola verde y demás. Y ahí también vemos otra faceta de Nora donde ella se reinventa en una historia que no le era propia, ¿no? Y que también eso es un poco lo cómico y a la vez valioso, porque hay momentos cómicos, no vamos a spoilear toda la película para que la vean, pero esto de Nora que como si hiciera falta te explica que ella no nació, que ella no era feminista, ¿no? Entonces, a mí me parece que vos también te fuiste redescubriendo junto a Nora con cada película o porción de película o como pensabas la película que fuiste creando, ¿o no? ¿Qué te pasó con esos cambios de Nora a vos? Sí, hay varios puntos ahí que, como en continuación al punto de por qué elegimos retratar a Nora en el marco de la lucha por la legalización del aborto. Hay un dato que quizás es discutible, pero en el cine suele simplificar, hacer análisis simples de la historia, y hasta visuales. Y yo diría que si uno compara el material de archivo de las grandes movilizaciones del 74, 75, 69 en Argentina, el Cordobazo, con lo que se vivió en las calles acá en el 2018, es la primera vez en la historia argentina donde un movimiento plural, sin necesariamente una conexión con un partido, aunque sí lo hubo, pero un movimiento que surgió orgánicamente pidiendo el cambio y que fuera masivo, fue como la primera vez en la historia desde el retorno de la democracia donde se vivió eso. Entonces, ver a Nora como puente entre dos generaciones también nos pareció muy importante, porque efectivamente ella es un puente entre dos generaciones. Lo dicen las madres al decir nosotros fuimos paridas por nuestros hijos y hijas. Lo dice Nora cuando otra madre un día en un homenaje le dijo que Nora era la madre que más y mejor había levantado las banderas de los 30.000 y las 30.000. O sea que Nora elige y ha hecho de su vida ser puente entre dos generaciones. Y lo otro también tiene que ver claramente con su posición de mujer, que es de haberse criado en una familia patriarcal, de haber criado a sus hijos bajo un techo patriarcal, con un marido con algunas actitudes machistas, y bueno, 2 hijos varones, y bueno, incluso es para otra discusión, pero los movimientos de izquierda en los años 70 tampoco es que eran grandes promotores del feminismo, en algunos sentidos homofóbicos y con tendencias de machismo muy fuerte también. O sea que Nora ahí sí se reinventó y lo hizo a su manera, lo hizo siempre con honestidad, lo hizo también cuestionando a los feminismos y encontrando su lugar individual dentro de ese movimiento. Y a mí eso en la película me conmueve mucho porque me parece que Nora tiene esta capacidad, yo le digo que es como una flor de la primavera, ¿viste? En el invierno cae un poquito y en la primavera nace con una fuerza y unos colores nuevos y así un poco fue con su feminismo, interpreto yo. Tampoco es que sé mucho, porque Nora estuvo en el segundo encuentro de mujeres en el 86. O sea que no es que se hizo feminista
en el 2018, viene acompañando los reclamos de las mujeres, es una vanguardista, ¿sí? Cuando eran minorías. Claro. No, pero además me parece que el abrazar de Nora esa causa lo hace desde ese lugar de abrazar las causas justas y no desde esas posiciones fundamentalistas, ¿no? Esto que vos decís, encontró su lugar, porque no es un lugar, digamos, meramente reivindicativo ni panfletario, sino que me parece que es un lugar más hondo, desde esta perspectiva que vos decís, cuando las madres dicen a nosotras nos parieron nuestros hijos como puente de generaciones, y también, digamos, las generaciones jóvenes que del pañuelo verde, ¿no? Que decían somos hijas de los pañuelos blancos y madres de los pañuelos verdes. Hay algo ahí de la singularidad puesta en juego de la lucha de las madres que me parece que trasciende esa pertenencia absoluta, ¿no? Que hay ahí un rasgo que tiene mucho que ver con ese abrazar las causas justas, ¿no? Porque, claro, bueno, el tema del aborto también era defender la vida. Claro, un derecho humano, más allá de su asociación con los feminismos, es un derecho humano. Y así lo interpretó Nora y así lo defendió, y siempre poniendo énfasis, creo que lo hablamos una vez, Ana, siempre poniendo énfasis en algo que demuestra su coherencia con los ideales de su hijo, que es enfocarse en los sectores más marginados de la sociedad argentina, que son las mujeres en las villas, en el interior, donde no hay una justicia fascista y operando a la luz pública con esas tendencias y obligando a las mujeres a tener embarazos que no desean. O sea que ella, dentro de ese reclamo, también ponía mucho énfasis en que ella estaba ahí viste, dándole voz a las mujeres pobres y defendiendo sus intereses y sus derechos humanos. Sabés que a mí también me gusta este hilo que llevaste, este tejido de tu película, porque es como lo que reivindicamos acá, ¿no? El ahora y siempre. O sea, es la lucha, bueno, que Nora la hace visible porque es su forma de vida, de ayer y de hoy, y de las generaciones actuales. Y también pensaban cómo empezaron hoy el programa, que ustedes estaban hablando, Oscar hablaba del Poder Judicial y demás, y de la movilización y de la gente. Yo pienso que da esperanza, porque vas viendo, digamos, esas madres que salen en una dictadura, que eran una minoría, que eran un grupito que con 30.000 desaparecidas y desaparecidos, que eran los que antes de ellas salían a las calles y que por eso los desaparecieron, con lo cual en esa soledad pudieron de a poco ir venciendo también a ese Poder Judicial, ¿no? O sea, torciéndole esa mano y salvando las diferencias, estas manifestaciones, esta ola verde que todavía se está construyendo, ¿no? Desde otros lados, que hay mucho para crecer, para formarse y demás, también torció a ese Poder Judicial y sentó las bases para que después se pudiera avanzar en ese terreno. Entonces me parece que genera como esa esperanza, como fue la marcha del 2x1, o sea, me parece que está muy bueno como para conectar el ayer, el ahora y ojalá lo que vendrá, que sea del lado de Norita de la vida siempre. Que es un poco lo que me parece intentaste también con la película, demostrar ese lugar de Nora de estar ahí, esa sensibilidad para estar ahí frente a una injusticia en cualquier lugar que esto suceda, porque de hecho ella va llevando su solidaridad en cualquier lugar del mundo y además tiene una inscripción en el celular que dice, si necesitas algo, tenés algún problema, comunícate conmigo que voy a tratar de ayudar. Es decir, hay algo ahí de eso que ella eligió como su lugar en el mundo, que es acompañar las necesidades precisamente de los más necesitados, de las más necesitadas. Creo que esa sensibilidad de Nora fue la que vos pescaste y hay ahí, digamos, una sensibilidad tuya propia para poder escuchar algo de la idiosincrasia de esa lucha argentina, podemos decir. La película tiene ponele, hago comillas, un hilo conductor.
que vos lograste transmitir de un modo muy, muy especial y muy novedoso en cuanto a la estructura de un documental, yendo a lo estrictamente cinematográfico. ¿Qué nos podés contar de eso? Sí, puedo contar... sin spoilear mucho. No, y quiero mencionar algo en relación a lo que Ana y Anita dijeron, que es en relación a por un lado, la inspiración, porque yo siento que en Argentina, sobre todo en este momento, yo no estoy viviendo acá, entonces vengo medio de paracaídas a tomar el pulso muy de periodista, y también porque siento que acá en este país es donde tengo los vínculos más fuertes a nivel sentimental, entonces me preocupa y me interesa lo que les pasa a la gente que quiero. Y yo veo que hay un pesimismo muy grande acá en este momento y escuchaba en el baño de Radio Caput, donde se proyecta el programa, que es genial. Estaba en el baño antes de entrar al estudio y te escuchaba hablar, Oscar, sobre la cuestión de la justicia. En Argentina se pudo enjuiciar a los represores de la dictadura bajo el Código Penal argentino, fue inédito en el mundo. Sí. Se pudieron, a través de la movilización callejera, deshacerse de los indultos y de las leyes de impunidad. O sea que en este país se puede, y creo que Nora nos da inspiración para seguir luchando, y lo pide y lo dice, y dice que nada es fácil y que lo vamos a lograr y venceremos, y yo creo que tiene razón. Y en esa línea te agrego para que después digas todo y lo unas también con lo que te preguntó Oscar. Vos incluiste en la película a las 3 madres desaparecidas, entre las que está Esther, y a Ana María, nuestra conductora, también siguiendo esa línea, que me acordé ahora porque vos decís de que sí se puede, y me parece que también da, pese a todo lo terrible, como un halo de fuerza, de lucha y de esperanza, ¿no? De vida. Claro. Y claro que me sí. parece que ahí también hubo de esta cosa que vos decís, me inspiré en Norita, me inspiré en Ana María. Contanos cómo fue que decidiste hacer esa unión. Y sí, empiezo por la pregunta de Oscar, que era sobre las formas de la película, como en lo formal que hicimos para contar la historia, que tuvimos la idea de animar, de usar la animación, la ilustración para contar algo de la historia. Que algo por el orden de lo no pronunciable, de lo no contable, que de la desaparición forzada, tiene mucho de eso. Entonces optamos por usar la ilustración, la animación, como para contar eso, y tiene el motif de la Nora costurera. Perdón, profesora de alta costura. Profesora de alta costura, sí. No digas modista. Con pequeños tejidos que se van a ver en las animaciones. Cuando Nora da un paso, deja un tejido, y he escuchado a Ana decir una cosa hermosa, que de profesora de alta costura a madre de Plaza de Mayo, ella fue tejiendo y reparando el tejido social dañado. Y yo creo que un poco el uso del tejido va en línea tiene que ver con su identidad y su historia, pero también tiene que ver con su obra, que es haber reparado una parte del tejido social argentino. Y también aprovecho para decir que otra cosa que está contada en la película es la historia tuya, Ana, y la historia de Anita. Un poquito. No contemos todo, porque si no, ¿quién va a ir a ver esa película? Lo resumo así como para explicar que yo creo que en las cenizas de la dictadura, lo que dejaron la generación de los 70 fue un terreno fértil, y de las cenizas siempre crece algo. Y yo creo que en el caso de la relación que vos tenés con Nora, y la intentamos retratar en la película, de la muerte siempre viene vida. Es algo cíclico, la ronda de la vida. Y se encontraron y
hicieron una vida de amistades, de compañeros de lucha. Esa es la particularidad que tienen las madres, a diferencia de muchos de los padres, que también el otro día hablamos de esto, ¿no? Que muchos de los padres hubo suicidios, hubo depresiones muy grandes, hubo enfermedades, y sin embargo las madres salieron a superar de alguna manera la muerte, encontrando una vida militante, una vida de compañerismo, una vida de politización, una vida de diversión incluso, porque Nora la ves y se divierte. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Ella misma dice, nos ven como campanitas. Y bueno, pero de todo esto surgió vida también. Y eso queríamos transmitir en la peli. Porque el amor es más fuerte. Sí. Así es. Muchas gracias. Por eso venceremos. Así es. Muchas gracias, Jason McNamara. Y bueno, tenemos unas parroquiales, pero así súper hiper rápido. Bueno, va a haber a los 20 años un homenaje a Alfredo Bravo el viernes 19 a las 18 en el Centro Betanzos de Venezuela 1536, en el segundo piso, arriba de un restaurante que está identificado abajo, y está organizado por la Confederación Socialista. Y la Marcha del Silencio, ¿dónde están? Nunca más, terrorismo de Estado, uruguayos por derechos humanos en Argentina, sábado 20 a las 17 horas, encuentro en Avenida Corrientes y Florida. Y vamos ahora a nuestros seres queridos. Aún caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos, los compañeros nuestros seres queridos. Hoy queremos recordar a Luis Eduardo de Cristófaro, su esposa María Cristina Bernat y su cuñado Julián Francisco Bernat. Luis era afiliado al Sindicato de la Federación Gráfica. El 16 de mayo de 1977 fue secuestrado en su domicilio del barrio de Mataderos por un grupo de tareas junto a su esposa María Cristina y su cuñado Julián. Todos militaban en el PRT. Después de estar unos días desaparecidos, sus padres fueron convocados a reconocer el cuerpo que había estado enterrado como NN en el cementerio de Monte Grande. Los tres habían sido asesinados en un supuesto enfrentamiento con fuerzas de seguridad en lo que se conoció después como la masacre de Monte Grande. La noche del 23 de mayo de 1977, apenas unos días después, junto a otras 13 personas, fueron trasladadas del ex CDTIE Vesubio hasta una casa de esa localidad y fusiladas durante la madrugada siguiente. Presentes. También queremos recordar a María Esther Loruso Lamle, Beatriz Carbonell de Pérez Weiss y su esposo Horacio Pérez Weiss, a María Marta Vázquez, hija de la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Marta Vázquez. María Marta estaba embarazada. También a su esposo, César Amadeo Lugones, a Mónica Candelaria Mignone y a la monja Marta Mónica Quinteiro. Ellos integraban el llamado Grupo del Proyecto Belén y realizaban tareas de promoción humana, social, religiosa y política en la parroquia Santa María Madre del Pueblo de la Villa Miseria del Bajo Flores, la hoy 1-11-14. Fueron secuestrados el 16 de mayo de 1976 y llevados al ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como ESMA, desde donde fueron trasladados en los vuelos de la muerte. Todos eran ex alumnos del mismo colegio donde también estaba la monja Mónica Quinteiro. Todas y todas, incluyendo el hijo de María Marta, permanecen desaparecidos. Presentes.
Bueno, nos vamos. Muchas gracias nuevamente, Jason, por estar acá. Y si querés, te invitamos a cantar junto a nosotros, a nosotras, una canción de Teresa Parodi en la voz de nuestro querido padre Carlitos. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Quédense después con Matafuego. Solo el amor y la alegría. Multipliqué por 2 las horas para llenarlas de poesía. Te dibujé un sol intenso en la pared de la cocina. Puse carteles en las puertas, solo deseándote un buen día. Y te llevé guitarra adentro hasta el umbral del alma mía. Te hice pasar, te di las llaves y me olvidé así nomás que las tenías. En el papel en donde escribo esta canción tan repentina, no cabe el verso que te nombra mientras la casa se ilumina. Que no se atrevan las tristezas a molestar en este día. Hoy celebramos la esperanza, cosida a mano y a medida. Y te llevé a Norita, guitarra adentro hasta el umbral del alma mía. Te hice pasar,